Si ya fuiste a dejar a tus hijos o vas de camino a la universidad, o quizás te espera un largo día de trabajo, o tal vez solo estás descansando en tu hogar, este programa está pensado para todas y todos. Desde este momento, escuchas De Par en Par. Pudahuel abre su ventana a la información, a la entretención, a su comunidad. Valentina Aguilera y Sebastián Castro ya están preparados para acompañarles. Muy buenos días a nuestra comuna de Pudahuel. Sean todas y todos bienvenidos. Me encuentro aquí acompañada, como siempre, de mi compañero Sebastián Castro. Muy buenos días, Seba. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y sintonizan nuestro programa, un nuevo programa y un nuevo capítulo de Radial de Par en Par acá en Comunitaria Radio TV, aquí pensando todo para Pudahuel. Sí. Bueno, tenemos el agrado de estar junto a ustedes todos los lunes, miércoles y viernes, acompañándoles desde las 10 de la mañana, por supuesto, como ya mencionaba Sebastián en su programa radial de Par en Par. Y recordar nuestras redes sociales, como siempre en el Instagram nos pueden encontrar como comunitaria_. Ya no, quiero hacer una acotación, ya no es comunitaria_, eres Comunitaria Radio TV. Ah, mira tú. Sí, un nuevo cambio que hicimos para que sea aún más fácil el ingreso a nuestras plataformas. Bueno, pero igual nos puede, bueno, si uno igual el algoritmo y la inteligencia artificial de los dispositivos, usted escribe Comunitaria Radio TV y le va a aparecer todo. Así es. Va a aparecer el Linktree donde está alojada las distintas plataformas de nuestro medio. Bueno, puede buscarnos en Instagram, puede buscarnos también en Facebook, YouTube. También tenemos la página web www.comunitariaradiotv.cl, donde también ahí tenemos toda la información, el acceso también a las otras plataformas, a la radio online, a la televisión online, para que conozcan nuestra programación también. Y tenemos TikTok, ahora estamos haciendo el TikTok, sí. Ahí trabajando también con nuestra nueva compañera Nicole y también con a nuestros audiovisuales Catalina. La hermosa Cata y el hermoso Manuel. Así es. Bueno, y también tenemos nuestro número de contacto, como siempre, para que nos puedan enviar su canción, si quiere pedir una canción, claro. Si quiere mandar un saludo, hacer cualquier consulta. Ojalá envíe audios también para poder nosotros acá sintonizarlo con nuestros compañeros, también ingenieros de sonidos, José y Dios. Nombrándolos a todos. Un saludo también a Julieta, nuestra secretaria. Sí, también a Julieta. Bueno, a todos los que componen el equipo de Comunitaria Radio TV. Y nuestro número de contacto para que ustedes puedan enviarnos un WhatsApp directamente es el +569 3501 6147, ahí para que también pueda tener contacto directo con nosotros. También si tiene alguna consulta, duda, también está este número dispuesto para usted. O si tiene alguna invitación también para nuestras vecinas y vecinos, si tiene un bingo, una completada, también este es el lugar para que usted lo informe a nuestra comunidad. Así que invitamos a cada uno de ustedes a este espacio, porque este es su espacio. Estamos conectados con ustedes para abrirle la ventana a sus comentarios, música, todo lo que usted quiera. Este es su medio de comunicación, así que estaremos siempre muy atentos. Bueno, buen inicio de semana, como siempre. Lunes ya 11 de septiembre, un día, bueno, hoy día se conmemoran 50 años de lo que fue el golpe cívico-militar acá en nuestro país, una fecha de conmemoración también. Ayer fue la marcha precisamente a propósito de los del 11 de septiembre. Bueno, no voy a dar mi opinión personal, pero... Sí, la puedes dar, por supuesto, Sebastián. Que estaría hablando mucho rato. Pero creo que es una fecha donde se debe reivindicar principalmente el legado también de aquellos trabajadores y trabajadoras que dieron la lucha por un país mejor. En pocas palabras, también la lucha por el socialismo. Sí, lamentamos también igual lo ocurrido ayer. Lamentablemente las noticias se quedan siempre con lo malo y no se mostraron los actos culturales que se realizaron también. Hubo una vigilia muy hermosa también por parte de las mujeres. Costó llegar precisamente porque la represión partió del minuto 1. Claro, desde ahí de la Moneda estuvo nuestro compañero Sebastián, la pasó bastante mal en ese lugar, así que, bueno, aguante nomás a todas las personas que estuvieron y una pena que este gobierno esté reprimiendo de esa forma. Bueno, quizás nuestros oyentes se perdieron el capítulo anterior del día viernes, así que le queremos recordar que pueden encontrarlo en nuestra página de YouTube. Usted va ahí a YouTube, pincha la opción podcast y se va a encontrar con todos los programas y capítulos de Par en Par ahí para que pueda revisar alguna información, o si quiere recordar alguna entrevista, compartirla, si algún familiar también estuvo ahí.
Bueno, usted va a YouTube y va a encontrar toda la información, pero también de todas formas, también nosotros siempre buscamos que nuestros oyentes se informen con quienes conversamos en el capítulo anterior. Bueno, tuvimos un contacto con Diana García, ella es encargada de la Biblioteca Andrés Araya para referirse a la exposición fotográfica Pudahuel Ecos del Presente. También, por otra parte, tomamos contacto con Alejandra Gómez, quien es dirigente del Comité de Vivienda Santa Corina II, para comentarnos sobre lo que fue esta lucha por la entrega de los subsidios y cómo vivieron las familias la entrega también de este gran paso para por fin optar a la casa propia. Y conversamos también con Valeria Yáñez, actriz y miembro del colectivo de teatro Tarea Urgente, para referirse a las 2 obras que se estuvieron realizando en nuestra comuna a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Sí, Cordones Industriales el jueves pasado y el sábado Sala de Profes. Sala de Profes, estuvo muy interesante, ojalá se vuelvan a repetir y si están mostrando sus obras en otro lado, les invito también a que puedan participar, seguir sus redes sociales y de todas formas nosotros en Cartelera y Panorama les vamos a estar informando si estas obras se vuelven a repetir, si es que usted se lo perdió. Así. Descubre la historia y el patrimonio de Pudahuel en nuestro nuevo sitio web. Visita Pudahuel es historia viva en nuestro micrositio. Explora fotografías, videos y archivos que revelan la herencia barranquina de nuestra comuna. Visítanos en www.mpudahuel.cl/patrimonio. Compartamos la cultura y el patrimonio y las artes en nuestro camino hacia el buen vivir. Siendo las 10:17, continuamos aquí en su programa radial de Par en Par. Así es, ayer llovió desde las 11 de la mañana en nuestra comuna, lo vimos ahí al alcalde desde las 5 de la mañana en el terreno. A las 11 de la noche. Dije, mal, estoy Yo vivo. Yo dije, tan temprano que estoy acá. Y todavía no son ni las 11, disculpen, no. Desde las 11 de la noche yo vivo por ahí por Claudio Arrau, estaba totalmente inundado, estaba acá todo lleno. Del canal igual. Acá afuera del canal estaba una poza bien grande. Sí, Estábamos decidiendo en qué llegar, porque en bote, claro, lanchita. En lancha. Sí. Depende del Claro, pero lo bueno es que nuestro alcalde ya se encuentra en terreno, todo gestión de riesgo, realizando todo lo que necesitamos como comunidad. Usted sabe, siempre el 1514, 24 horas, 7 días a la semana, disponible si usted tiene alguna inundación, alguna voladura de techo, cualquier emergencia, 1514. Ahí están siempre atentos a nosotros, nuestro gestión de riesgo y todo. Bueno, les queríamos comentar en otro tema que este 11 de septiembre se cumplen 50 años, como bien decíamos, del golpe de Estado en nuestro país, 11 de septiembre de 1973, una de las fechas más trágicas también acá para la nación. Este golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas de Chile tuvo como objetivo derrocar al presidente Salvador Allende. Bajo la figura de Allende, la Unidad Popular llegó al poder en 1970 con el proyecto de instaurar el socialismo por la vía democrática. Su programa de gobierno contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada de corte estatal. Con la investidura de Salvador Allende Gossens como presidente de Chile el 3 de noviembre de 1970, se inició en el país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante su historia. Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también llamada la vía chilena también, el socialismo. En el sector agrario se profundizó el proceso de reforma agraria iniciado por el gobierno de Jorge Alessandri y acelerado por el de Eduardo Frei Montalva, logrando la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas. En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño. En educación se impulsó la enseñanza preescolar básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. El proyecto más emblemático en esta materia fue el de la denominada Escuela Nacional Unificada, más conocida como la ENU. Por otro lado, nunca se definió con claridad una política cultural, lo que se debatió ampliamente en la quinta rueda. Sin embargo, existieron muchas actividades que contaron con participación gubernamental, como la creación de la editorial Quimantú y las nuevas propuestas musicales como la Nueva Canción Chilena.
El gasto social provocó un creciente déficit en los recursos fiscales que el gobierno intentó solucionar mediante la emisión monetaria fiscal. Esto generó un proceso inflacionario que se vio agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial. Junto a esto, el gobierno debió enfrentar la virulenta oposición del Partido Nacional, al que luego se le unió a la Democracia Cristiana, que en sus inicios había apoyado la elección de Allende y su programa de gobierno. También se sumó el rechazo de gremios como el de médicos, comerciantes minoristas, camioneros y mineros de El Teniente. En el frente interno, el gobierno se vio entrampado por la división entre los sectores que querían acelerar y profundizar el proceso revolucionario. Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, Movimiento de Acción Popular Unitario, el MAPU, y un sector del Partido Socialista, el PC. Y lo que pretendía consolidar el proceso, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Movimiento de Acción Popular Unitario Obrero Campesino y un sector del Partido Socialista encabezado por el propio Allende. El inesperado resultado electoral obtenido por la Unidad Popular en las parlamentarias de marzo de 1973 no hizo más que consolidar la opción golpista en algunos sectores de la oposición. Aunque esta opción se vio frustrada el 29 de junio del 73 en el fallido intento de golpe de Estado conocido como el tanquetazo, fue claro para Salvador Allende que solo un contundente apoyo popular daría viabilidad a su gobierno. Su idea de convocar a un plebiscito, sin embargo, nunca llegó a efectuarse, pues el 11 de septiembre de ese año fue derrocado a través de un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas encabezadas por el general jefe del ejército Augusto Pinochet, hecho que marcó el fin de la Unidad Popular. Es interesante conocer la historia, sobre todo de... Bueno, siempre se habla del gobierno, Allende, de la Unidad Popular, que a todo esto la Unidad Popular fue un proyecto que se impulsó en los 30 en Francia, fue una idea del Partido Comunista a nivel internacional y que era la unificación de partidos considerados obreros, como por ejemplo el Partido Comunista, el Partido Socialista de ese tiempo, porque hubo una recomposición y un cambio de composición, mejor dicho, de los partidos luego de la dictadura. Y bueno, conocemos ya los partidos del socialista hoy día. Y partidos que eran considerados como la progresista de la pequeña burguesía local, por ejemplo, el Partido Radical. Y esa unificación de los dos partidos generaba esta suerte de política o de frente popular, que eran frentes electorales, y que permitió precisamente, en un sentido, el poder llegar Allende al poder. Pero también había un pacto que se llamaba las garantías constitucionales, que de alguna otra manera permitió también... hubo una apertura también con otros partidos menos golpistas, o sea, más golpistas, por ejemplo, como la Democracia Cristiana, que permitieron que a través de estas garantías constitucionales Allende también pudiese llegar al poder, porque el problema no era precisamente que un socialista llegara al poder, como Salvador Allende. El problema era que si esto no se le desbordaba. Y ahí hay un punto precisamente a propósito de esto que tiene que ver con el proceso que se desarrolló por abajo del mismo proceso que se vivía acá en el país. O sea, la Revolución Chilena tuvo esas dos caras. Por un lado, la del gobierno de Unidad Popular, que contemplaba la unificación de distintos partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, por ejemplo, partidos satélites como el MIR, que de alguna manera eran oposición, o sea, en teoría una posición crítica, pero también políticamente no planteaban ninguna alternativa. Y por debajo había todo un proceso también de revolucionario donde los trabajadores tomaban las riendas de su propio destino, por ejemplo, lo que fueron los cordones industriales, que a todo esto la obra de teatro de Tarea Urgente, que se mostró acá la semana pasada en Pudahuel, que se estrenó acá, o sea, no se estrenó, sino que... ¿Cómo se dice cuando...? Se reestrenó. ¿Se reestrenó? O se volvió a montar la obra aquí. Se montó, claro. Cuenta precisamente ese proceso desde el socialismo por abajo, que se le denominó, que hay varios libros que citan, son estudios sobre los cordones industriales, que son, entendiéndolo, bueno, si uno ve la batalla de Chile, Patricio Guzmán lo entiende como un proceso que se dio donde los trabajadores, amparados, por ejemplo, en partidos como la ala izquierda del Partido Socialista o también el MIR, sobre todo el Partido Socialista, empezaron a superar el programa de Allende. Por ejemplo, la fábrica que tenía el programa de Allende para el área social, porque estaba el área privada, el área mixta y el área social, de propiedad social, eran 91.
los trabajadores se tomaron más de 400 fábricas a nivel nacional en el marco de estos cordones, que eran cordones de fábricas que precisamente buscaban superar también o poner bajo control de los trabajadores la producción. Y eso fue una de las grandes causantes del golpe. Más allá del programa de Allende, que podía haber tenido, por ejemplo, los últimos días, últimos meses de Allende, estuvo el pacto, la conformación del gabinete cívico-militar, por ejemplo, con el ingreso de distintos generales, entre comillas, constitucionalistas, que venían, entre comillas, también a garantizar que no hubiese golpe. De hecho, hace poco también se conoció unas grabaciones inéditas también de unos ministros de Allende que daban cuenta de que ellos pensaban que el golpe iba a ser el 14. El general Prats decía, estaba preocupado porque, todo el mundo sabía que precisamente el golpe se venía, eso ya era un hecho, pero no sabían cuándo. Claro. Y pensaron que era el 14 de septiembre, finalmente fue el 11, a las 11 de la mañana, y por 15 minutos bombardearon La Moneda. Pero, de hecho, los cordones industriales mandan una carta a Allende 6 días antes a propósito de esto, indicando la preocupación que existía, sobre todo por la política que estaba llevando adelante el gobierno. Por ejemplo, la ley de control de armas, que fue una ley que se impulsó por presión en el Congreso y que desarmó, bueno, en teoría, porque en verdad no habían armas realmente, habían teorías había una teoría conspirativa de la derecha de que habían armas en todas las fábricas de Chile, y el plan de control de armas fue un ensayo general previo al golpe que permitió logísticamente entender si estaba armado o no el pueblo. Bueno, el rollo es que este socialismo por debajo que se vio y que las obras de cordones industriales que se reestrenó acá en Pudahuel la semana pasada cuenta ese proceso y ese legado de los trabajadores de Chile que de alguna u otra manera anclaron las banderas del socialismo y que, superaron al gobierno de Allende en un sentido de políticamente hablando, y que fue el gran terror de los empresarios y de la CIA. O sea, cuando hablamos de intervención extranjera en el país, también tenemos que hablar de que no solamente era Allende, porque el problema no era que estuviera un presidente socialista si estaba todo bajo control, como lo vemos hoy día con Boric, sino que el problema era si es que se les desbordaba o no el proceso, entendiendo que esto no venía del gobierno de Allende. O sea, estamos hablando de los 60 en adelante, por lo menos, lo que fue la Revolución Cubana. En los 59 en adelante hubo todo un proceso internacional también donde los trabajadores empezaban a tener conciencia de qué rol histórico ellos cumplían. Por ejemplo, si uno ve la Batalla de Chile, y cualquier trabajador que hable X le hablaba desde marxismo, le hablaba de conciencia política, de lucha de clases, etcétera. Ese era el nivel de conciencia que existía de los trabajadores en ese tiempo, y yo creo que ese es el mejor legado que se puede reivindicar en un sentido también, obviamente con memoria y con también para que al momento de que vuelva a suceder algo así en el país, la clase obrera esté preparada. Y hoy tomaremos contacto con Holanda Vidal, esposa de Cristian Cartagena, un detenido desaparecido en época de dictadura militar. Él era director de un colegio en una comuna del sur de Chile y fue una de las víctimas de los detenidos desaparecidos en Paine. Recordar que este capítulo, las 3 entrevistas que vamos a realizar son con familiares de detenidos desaparecidos y queremos tomarlo con mucho cuidado y respeto. Tendremos también un contacto con Valesca Moraga. Ella es hija de Juan Héctor Moraga Garcés, también detenido desaparecido en épocas de dictadura militar. Y además tomaremos un contacto con Tomás Barrera, nieto de José Barrera, si no me equivoco, quien también fue un detenido desaparecido, quien fue detenido en Curacaví en su hogar. Y además estaremos comentando sobre el concurso de podcast que estamos realizando aquí en Comunitaria Radio TV Mente Creativa. Así que vamos a estar hablando sobre eso, y además hoy se viene un gran estreno de Gigante, nuestro podcast que es nuestra entrega para aportar en esta conmemoración de los 50 años. Esta vez el podcast tiene como protagonista a Clara Cano. Así que estaremos comentando sobre ella. Ella trabajaba en las brigadas de salud, así que va a estar bien interesante. Es un regalito para nosotros. Vamos a estar informando a la hora también que se va a hacer este estreno. Sí, ayer me acordé harto de ella porque estaban los chicos de la brigada de salud que se formaron en el 2019 en estallido social. Claro, en estallido social, durante el estallido social, estas brigadas que apoyaban a manifestantes, y me hacía como los paralelos históricos entre esas dos situaciones,
Y claro, también un gran saludo también para esa generación que dio pelea contra la cruenta dictadura y también para estos chicos que hoy día también dan cara en contra de la represión y que ayer también estuvieron precisamente y son infaltables y son primera línea de la salud, ¿no? Que ha dado que ha aportado mucho también a las manifestaciones. Oye, y el 11 de septiembre es un hecho que en todos los países ahí ha tenido su incidencia, porque no podemos dejar de mencionar que un día como hoy, en un 11 de septiembre del 2001, fueron una serie de 4 ataques terroristas suicidas cometidos en Estados Unidos la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 por el grupo terrorista Al-Qaeda. Osama Bin Laden. Yo cuando era chico era como... el más malo de los malos. Buscaba vivir en una cueva. Claro. Sí, era acuático. De hecho, yo me acuerdo cuando llegué a mi casa y vi el ataque. Yo Hace también poco estaba viendo en Los Sopranos, en una serie de HBO, y en la intro sale, esto fue filmado en 2000, y la intro parte con las Torres Gemelas, y bueno, y después en el desarrollo de la historia caen las Torres Gemelas y empieza la lucha contra el terrorismo impulsada por Bush, y ahí como que dejan de perseguir a la mafia italoamericana. Pero bueno, es un tema, a mí ya me metieron en Los Sopranos, así que no caigan tanto bueno, ustedes. como estábamos comentando a propósito del 11 de septiembre del 2001, esa mañana 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. Los secuestradores estaban organizados en 3 grupos de 5 y un grupo de 4. Cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. Los ataques resultaron en 2.996 muertes, más de 25.000 heridos y consecuencias sustanciales para la salud a largo plazo, además de al menos $10.000 millones de daños a la infraestructura y la propiedad. Sigue siendo el ataque terrorista más mortífero de la historia de la humanidad y el incidente más mortífero para bomberos y agentes de la ley en la historia de Estados Unidos, con 340 víctimas y 72 muertos, y los mayores desastres aéreos donde se involucre cualquier aeronave en la historia de la aviación. Si bien al ser un hecho provocado intencionalmente, no se consideran accidentes. Semanas después de los ataques, se estimó que el número de muertos era de más de 6.000, más del doble del número de muertes finalmente confirmadas. La ciudad de Nueva York solo pudo identificar los restos de alrededor de 1.600 víctimas del World Trade Center. Yo creo que eso quedó muy en la memoria de todos porque más encima fue televisado, como que en vivo se estaba viendo todo esto que estaba pasando. Porque se televisó el primer ataque. Bueno, claro. yo me acuerdo porque yo iba en el colegio en ese tiempo. Llegué del colegio y mi abuelita me dice, oye, mira la tele. Y miro la tele y ¡pah! Cae el segundo avión. Oh, yo sí, no, fue bien fuerte. Salieron muchas teorías conspirativas. Claro. Rollo, que la guagua negra. Bueno, lamentamos ahora ya se cumplen, ¿cuánto? 22 años de estos sucesos. Así que lamentamos este horrible suceso que ocurrió allá en Estados Unidos. Atención, vecinas y vecinos de Pudahuel. Red Salud Pudahuel te invita a agendar tu hora para los distintos centros de salud de la comuna desde la plataforma web Hora Fácil, nuestra nueva plataforma de agendamientos web. Puedes solicitar tu hora para consulta social, control de salud de enfermeras, toma de muestras, exámenes de laboratorio y consultas odontológicas. Solicítala ingresando tus datos en pudahuel.horafacil.cl/usuario. Juntos hacia el buen vivir. Y volvemos acá acompañando su mañana con toda la información acá en su programa radial de Par en Par. Y para continuar con la temática del día de hoy, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, queremos mencionarles sobre el golpe de Estado que fue liderado por el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Lake. El golpe fue planificado para el 11 de septiembre, debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las glorias del ejército. El 8 de septiembre, el general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Pinochet, pero este no dio una respuesta definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende informó al comandante en jefe y otros generales del ejército que había decidido convocar a un plebiscito con el fin de dar una salida a la grave crisis política. Ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet.
Todo comenzó a suceder muy temprano, informando de la sublevación de la Armada. Allende se dirigió raudamente al Palacio de la Moneda a las 7:30 horas de la mañana, el que estaba custodiado por tanques de carabineros. Luego de conocidos el primer comunicado de la Junta Militar, poco a poco se fueron retirando. 45 minutos más tarde se iniciaba el ataque al Palacio de Gobierno por tierra. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En este señalaba su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno y agregaba que se mantendría firme en su postura de seguir defendiendo a Chile. Al mediodía se inició el bombardeo sobre la Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones... ayúdame un poquito con ese nombre, Seba. Hawker Hunter. Así mismo. Disculpen, el inglés no es lo mío. Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile. Así es. Luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del gobierno con cohetes Rockets, que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después caía la Moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal junto al arma con el cual se suicidó. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba en primera plana el Palacio de la Moneda destruido y humeante, con 3 siglos de historia y habiendo albergado a 23 presidentes de la República de Chile. Nunca antes había sido destruido. Sí. A propósito de esto que estamos hablando de que fue el ataque, bueno, el ataque fue a eso de las 11:15 de la mañana. Ajá. Por estos aviones Hawker Hunter, que a todo esto, bueno, no es por ser así como referente, pero en Antofagasta había uno, hay uno en una plaza. Sí. Hace poquito hay distintos puntos de Chile, pero yo había leído que lo querían sacar como por... Lo sacaron. Porque lo sacaron este año, por la conmemoración de los 50 años, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí. Pero hace tiempo leí un libro que se llama Martes 11 de la Primera Resistencia, que es un libro sobre las primeras 24 horas del gobierno, o sea, del ataque, disculpa. Y cómo hubo 3 puntos de ¿cómo se dice?, de resistencia. Uno en la Casa de Moneda, precisamente, habían unas metralletas ahí que dispusieron en los distintos balcones de la Moneda, porque el ataque si bien fue aéreo, el principal ataque o intento de golpe fue terrestre. Claro, con los tanques ahí. Claro, y era por la Plaza de la Constitución, si no mal no recuerdo. La segunda gran resistencia fueron en las fábricas de acá de Maipú Cerrillo, donde intervenían los cordones industriales, donde estaba metido principalmente el Partido Socialista con el MIR, y donde hubo, de hecho, una marcha, en el libro lo cuentan, hubo una marcha pequeña de 200 personas que iban directamente a la Moneda a defenderla. Pero claramente no se pudo porque ya... no, obviamente con esa cantidad de armas. Y con la logística que tenía el ejército previo, claro. Con esto que comentaba hace un rato, sobre la ley de control de armas que permitió el ensayo general. ¿Por qué? Porque era conocer los puntos más neurálgicos donde se concentraban las armas, si es que habían, que no habían en verdad, o si habían, eran muy pocas. Y también la disposición donde estaban, así como por así decirlo, los puntos rojos de la ciudad. Y había también una resistencia en la casa de personal de Allende, donde estaba la familia de Allende. Y con este libro cuenta una investigación que da cuenta de cómo se vivió. Por ejemplo, cuando fue el golpe en la mañana, en vía terrestre, había mucha gente que en los edificios aledaños, gente que nadie sabía quién era, que simplemente por el hecho que se dieron cuenta que hubo golpe empezaron a disparar desde los edificios hacia los militares. Y hay gente que hasta el día de hoy no se sabe quiénes son, no se sabe si es que, no sé, eran partidarios, o sea, eran militantes de algún partido, si están desaparecidos o no. Porque igual uno ve el recuento de los detenidos y todo, y hay cuestionamiento obviamente de los informes, precisamente porque no toda la gente que fue víctima de la dictadura está reconocida ahí. Pero lo interesante es que mostraban cómo se resistía estas primeras 24 horas. Y bueno, todavía la editorial LOM lo tiene, precisamente, de hecho lo tiene, es de Ignacio Vidaurrazaga Manríquez. ¿El libro dices tú? Claro, el libro está en LOM y usted puede encontrarlo. Y mire, voy a dar una pequeña descripción del libro para que se hagan una idea. Una investigación periodística que reconstruye las primeras 24 horas del golpe militar en diversos lugares de Santiago a partir de los testimonios de las y los sobrevivientes que resistieron con armas y también las confesiones de los militares que actuaron ese día. Sergio Parrau mira hacia arriba, por ejemplo, y ve aproximarse el helicóptero. Esto es parte de cita del libro. Ajá. En ese momento un pequeño grupo
grupo descarga sus ametralladoras y fusiles contra la aeronave desde la copa de agua, que está a unos 40 metros de altura. Sergio se encuentra abajo en el suelo y también dispara. Cada uno disparaba individualmente, no había un orden. Como éramos atacados, indica Sergio, me refugié detrás de un poste y desde ahí disparé. Sentía pasar las balas cerca, era un combate, no un juego de niños. Disparábamos tiro a tiro porque había que cuidar las municiones, uno no sabía qué había por delante, si íbamos a estar todo el día o parar. Esta parte de Sergio Parraú fue un integrante del aparato militar del PS. Y de hecho también en el libro cuentan así como aquellas personas que por iniciativa propia fue a defender el gobierno. Si bien había una teoría, o sea, en verdad, una hipótesis del MIR respecto al levantamiento popular, que era como si había golpe, el pueblo iba a defender su gobierno, entre comillas. No pasó, porque precisamente, bueno, no voy a entrar en detalle de los por qué, pero no se cumplió esa hipótesis del MIR y significó que el miedo se generalizó y obviamente pasó lo que ya sabemos que pasó durante 18 años. Pero lo interesante del libro es que podemos encontrar ahí también detalles de cómo se resistió y de los intentos también de mantener, o sea, las primeras 24 horas de cómo se resistió principalmente el golpe a través de las armas, la resistencia armada en ciertos sectores, y sobre todo sectores incluso que no eran necesariamente del gobierno, por ejemplo el MIR. Bueno, a partir del golpe de Estado y teniendo como base ideológica la doctrina de la seguridad nacional, se puso en práctica en Chile una política de Estado represiva que tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio. Estas acciones afectaron a miles de chilenos entre políticos de izquierda, dirigentes sindicales y simpatizantes del depuesto gobierno de la Unidad Popular. Durante la dictadura, que se prolongó por 17 años, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer. De acuerdo por la información que recopiló el Ministerio de Justicia, 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada y de ellas 1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas. Aún hay 377 personas ejecutadas cuyos cuerpos no han sido entregados a sus familias, mientras que solo 307 víctimas de desaparición forzada han sido identificadas. Uno de estos casos de detenidos desaparecidos es el de Cristian Víctor Cartagena Pérez, de 30 años de edad al momento de los hechos, casado, padre de 2 hijos, profesor y director de la Escuela Básica de Chada, de militancia comunista, quien fue detenido el 18 de septiembre de 1973 en su domicilio en presencia de su esposa y sus 2 hijos pequeños, como consecuencia de un operativo conjunto de carabineros, militares y civiles. Fue trasladado en un vehículo particular hasta la subcomisaría de Paine junto a otras 8 personas, quienes también eran detenidas en ese operativo desde sus respectivos domicilios. Todos ellos quedaron en libertad al día siguiente, cosa que no ocurrió con Cartagena Pérez. Carabineros le informó a su familia que éste había sido puesto en libertad junto a los otros detenidos. Hay un detalle ahí que tiene que ver con que efectivamente a él, a la esposa de Cristian Cartagena, le avisan de que había sido detenida el mismo día y no había llegado. Pero ella se empezó a ir a muchos otros centros, a muchas otras comisarías donde precisamente buscaba dar con el paradero de Cristian y bueno, claramente no pudo encontrarlo y hasta el día de hoy no lo ha encontrado. Bueno, y para comentarnos en profundidad sobre este caso es que tomaremos contacto con Holanda Vidal, esposa de Cristian Cartagena. Muy buenos días, Holanda. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros para comentarnos sobre cuáles son las principales reflexiones a propósito de los 50 años y la historia detrás también de la desaparición de Cristian. Déjame hablar. Muy bien. Bueno, decir que yo les agradezco a ustedes. En la medida que yo doy mi testimonio, para mí es una terapia. Y además para que esto nunca más. Bueno, decir que estos días para nosotros son difíciles, son bien difíciles, pero son necesarios entregar nuestro testimonio una y otra vez. Claro. Sí, eso es necesario. Como usted, me imagino que usted, su testimonio, como bien me dice, es algo que lo ha dado o ha luchado con ello durante toda su vida, después de lo que sucedió durante el año 73, luego de que su pareja, por lo que tengo entendido, Cristian Cartagena, haya sido apresado y detenido acá en Santiago. Particularmente él era director de una escuela básica de Chada, por lo que tengo entendido. Sí. Y me imagino también que este testimonio, si bien usted lo revive, me imagino que año a año, día a día también, pensando en cómo poder encontrar
como poder avanzar en verdad, en justicia también. Quiero partir la conversación quizás consultándole qué le queda a usted 50 años después de esta situación, cuáles son sus reflexiones en torno a esta situación, particularmente en su caso, pero también en todos los casos donde las familias de muchas trabajadoras en Chile, trabajadoras también, sufrieron la pérdida de un ser querido. Bueno, decir que nos destrozaron la vida, que nos hicieron pedazos nuestra vida, y no solo la de nosotros, sino que de toda nuestra descendencia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Nos destrozaron la vida, y eso nada ni nadie lo va a reparar. Ya la herida quedó. Mira, yo siempre hago el mismo ejemplo. Hago el ejemplo para significar lo que es nuestro dolor, para que la gente que está escuchando lo entienda. Es cuando tú te caes y te rompes una rodilla y te sale una costra. Con el tiempo te sale una costra. El sufrimiento de nosotros es sacar esa costra y que sangre por todos estos largos 50 años. Y no ha dejado de sangrar. Ese es, yo creo que la mejor similitud en lo que nosotros estamos sintiendo y hemos sentido durante estos largos 50 años, que en lo personal comenzó el 18 de septiembre del 73, día que detuvieron a mi esposo Cristian Víctor Cartagena Pérez, en la escuela rural y docente de la localidad de Chava, comuna de Paine. Era una escuela muy linda, era una escuela rural donde trabajábamos los dos. Teníamos solamente cursos combinados, primero y segundo, tercero y cuarto. Nosotros le hacíamos clase a los hijos de los campesinos, a niños humildes, niños sencillos, niños que iban con ojota a estudiar. Yo tengo muy hermosos recuerdos de haber podido enseñarle a esos niños y niñas. Sí. ¿Cómo o qué recuerdos tiene usted de Cristian? Más allá, de ser su pareja y el trabajo en los colegios, ¿cómo podríamos, si yo le pregunto, cómo podríamos recordar a Cristian? ¿Qué diría usted? Mira, yo escribí, lo publicó el Prodemo. ¿Quién era Cristian Víctor Cartagena Pérez? Yo quería que la gente supiera, porque ya había repetido tanto lo que había sucedido, entonces, pero yo quería que supieran quién era esa persona que que asesinaron y hicieron desaparecer. Cristian era un moreno de 1,76 m, guapo, de pocos amigos, comunista, bueno para jugar ajedrez, muy machista, poco amigos de los amigos, no, era más bien de hogar. Tenía un afecto muy especial por sus hijos, lógicamente por su mujer, por mí, y bastante apasionado. Le gustaba la música mexicana, le gustaba mucho la música mexicana, y ahí me empezó a gustar a mí la música mexicana también. No le gustaba mucho bailar, porque era medio descoordinado para bailar. Y era amigo de sus hermanos, se decían amigos sus hermanos, eran 4 hermanos más, que en vez de decirse hermanos se decían amigos. Entiendo. Sí. ¿Ellos también militaban en algo? No, sus hermanos no. Mi compañero sí, militaban en el Partido Comunista igual que yo. Y bueno, nos conocimos así, nos conocimos en la micro, porque los dos éramos de Santiago y viajábamos a Paine. Y nos conocimos en medio de transporte, en la micro, y empezamos a conocer los dos juntos el Partido Comunista, e ingresamos juntos, así que fue doble de enamoramiento. Yo me enamoré de él y también del partido. ¿Ustedes se conocen entonces en el marco de labores propiamente del trabajo y políticamente? Sí, por supuesto.
Y en el momento, bueno, tampoco puedo dejar de preguntar cómo fue la situación al momento de su detención. Por lo que yo tengo entendido, él fue detenido en su hogar, ¿no? Sí, mira, nosotros vivíamos en la misma escuela, ocupábamos la dependencia de la escuela en el primer piso y en el segundo piso vivíamos. Era una casa patronal, muy linda, que todavía existe en Chada, pero ahora es un seminario de curas brasileros. Entiendo. Eso fue entregado en la dictadura. Pinochet se lo entregó a Orocimbo, fue en salida, al obispo. Y el obispo se lo vendió a esta congregación que tiene ahí un monasterio hoy en día. Pero ese lugar, que es una casa patronal hermosísima, era la escuela. Y nosotros ocupábamos el segundo piso, enorme, hermoso, rodeado de naranjo, lindo, la localidad de Chada era pequeñita, era una localidad muy chiquitita, con muy pocos habitantes, pero muy linda. Alrededor nuestro había mucho verde, mucho campo. Y te vuelvo a decir que nuestros alumnos eran hijos de campesinos. Cuando detuvieron a mi compañero, a mí me allanaron mi hogar. En Paine se hizo un operativo de civiles, por eso decimos que en Paine es civil militar, porque fueron civiles que ingresaron a mi hogar, carabineros reconocidos de la tenencia de la comisaría de Paine y del retén de Chada, y militares que rodearon la escuela. Habían también civiles, como usted bien decía, había un civil llamado, si no me equivoco, un comerciante de la zona que usted pudo reconocer a través de su rostro, a pesar de que lo tenían cubierto. Sí, Francisco Luzoro Montenegro, que está preso en Colina 2, tiene 20 años de cárcel ya por otro suceso. Se le van aumentando en los sucesos que uno lo haya identificado. Claro. Así que, pero ya tiene 20 años a sus casi 80 años. O sea, ¿Y Darío González? A morir en la cárcel. Y Darío González Carrasco, que en este minuto está tranquilo en su casa porque lamentablemente mi proceso, los ministros de la Corte Suprema todavía no se pronuncian. Y está durmiendo desde bastante tiempo y no ha avanzado absolutamente nada. Ahí está, cuando se dignen los señores de la Corte Suprema a ver el caso de mi compañero, se pronunciará. Pero si tú me preguntas por las condenas que se le dan a todos estos asesinos, porque hay que decir las cosas por su nombre, no son viejitos buenos como se pretende. Ahora pretenden decirnos que son viejitos buenos, que están tan enfermos, que están... Hoy ellos no tuvieron ninguna piedad con nuestros familiares. No son los abuelitos buenos. Los abuelitos buenos habrían sido los nuestros, que los asesinaron. El abuelito bueno habría sido Cristian, que habría estado al lado de mis nietos, y que me lo asesinaron y me lo hicieron desaparecer. Entonces, las condenas, como te vuelvo a decir, son muy pequeñas. Le están dando 10 años, 8 años, muy poca condena para los asesinatos. Imagínate el caso que ya fue definido por la Corte Suprema y salió el año pasado, o sea, este año, el caso de 24 de abril y Nuevo Sendero, que ahí eran 27 personas, 27 hombres que asesinaron, y la condena que le dieron fue mínima, fue de 10 años, no más que eso. Y Magaña, el famoso sargento Magaña, que era un asesino, pero criminal, que murió y se llevó el secreto, no estuvo ningún día en la cárcel, ningún día, murió en su cama tranquilamente. ¿Cuál cree usted que ha sido el rol de la justicia en esto? Bueno, llegar a la democracia en los 90 y luego de la democracia pactada y los gobiernos que le precedieron, ¿cómo usted cree que fue esa situación para ustedes como familiares afectados directamente? Mal, muy mal. No tendrían que haber pasado 50 años. No, muy mal. Demasiado tiempo, porque sabes tú que no solo se han muerto los victimarios, sino que las víctimas.
Acá en la agrupación en Paine se han muerto muchas señoras esperando esa justicia de su hijo, de su esposo, de su padre, y se han ido, se han muerto. Y ha sido muy largo el proceso. Empezamos muy jóvenes todas, muy jóvenes, recién casadas. Hay señoras que a los 17 años estaban casadas. Yo tenía 22. Jóvenes, comenzamos nuestra búsqueda y ahora a lo largo de 50 años que han pasado, son hartos años que llevamos en esto. Claro. Y que vamos a seguir. Yo en lo particular voy a seguir. Cristian desaparece a los 30, ¿no? Sí, 30 años. Sí. 30 años tenía mi esposo cuando lo detuvieron. De hecho, por lo que tengo entendido, también a usted le habían indicado que él había sido liberado el mismo 18 de septiembre. Sí, cuando llegué a la comisaría de Paine, hicieron esa tremenda burla los carabineros que estaban ahí, que también muchos se murieron en Paine porque quedan re pocos vivos. Todos se han llevado ese secreto cómplice que tienen, se han llevado a la tumba, el habernos dicho la verdad para haber cerrado el ciclo. Oye, si la figura de detenido desaparecido es una figura que tú no puedes decir cerré el ciclo, porque están aquí sus osamentas, ¿no? Porque tú los viste vivos que se lo llevaron a tu lado y no lo has encontrado hasta la fecha y a lo mejor no lo vas a encontrar. Y claro, ¿y cómo usted cree que eso afecta, por ejemplo, a su hoy día me refiero a 50 años después, cómo afecta a sus hijos, a sus nietos? Mal, a todos, pues, si a mí me cuesta mucho ir, mira, yo vivo en Buin, me cuesta mucho llegar a Paine, me cuesta mucho porque la mente es muy ágil, entonces me pongo a pensar, ¿a dónde habrán tirado a Cristian? ¿Estará debajo de este puente? ¿Estará en este río? ¿Dónde lo habrán dejado? ¿Dónde? Porque claro, la mente y el pensamiento es poderoso, entonces tú empiezas a pensar y te quedas con esa amargura, pues, de no saber dónde lo tiraron en definitiva, dónde lo dejaron. Es amargura. Y es una constante que no, día y noche pensar en eso. Y todos los días, y tú transmites eso a tus hijos, y tus hijos se lo transmiten a mis nietos, y cuando tenga bisnietos también se lo van a transmitir. Entonces es un círculo que no se ha podido cerrar porque no han tenido la voluntad los asesinos. Estos pactos de silencio que han hecho, estos pactos, estas declaraciones de negacionismo, nos hacen mucho daño, oye. No, yo les pediría que basta ya a los republicanos, basta de hablar nos hieren a nosotros, nos hieren a las víctimas. Las víctimas hemos sido demasiado pacientes, demasiado pasivos, no hemos insultado a nadie. A nosotros nos han insultado, porque eso es agresión, también es agresión. Entonces ya que dejen de decir tanta estupidez, que se den cuenta que esto fue real y que escuchen ojalá estos llamados que hacemos y que yo creo que no deben escuchar. Una cosa es escucharlo y otra cosa es mantener el pacto de silencio, como usted bien dice, un pacto. Sí. Ahora para cerrar ya, y bueno, yo me imagino que igual estos testimonios y este tipo de entrevistas son bastante largas o buscan, o mejor dicho, pueden ser bastante largas dado que es mucho el tema, son 50 años, no es menor, son muchas vivencias, son muchos sentimientos, son mucho trabajo también que me imagino que las familiares, sobre todo las mujeres que se pusieron adelante también en el resguardo de la familia, en el resguardo de sus hijos también, en sacar adelante a su familia en el marco también, porque la dictadura no solamente significó desaparición y muerte, sino también hambre y miseria, cesantía y momentos muy complejos. Sí, indudablemente. Para cerrar, quería como consultarle cuál es su principal anhelo en un sentido a estos 50 años, el poder. Me imagino que obviamente la primera respuesta sería poder encontrar y que haya verdad, pero también que haya justicia, ¿no? Yo siempre aprendí de don Nelson Caucoto, que es nuestro abogado patrocinante en los casos de Paine, que para hablar realmente de justicia tienen que haber 3 componentes: verdad, justicia y reparación. Esos 3 componentes no se han dado,
porque la verdad la tenemos a media, porque la figura detenido desaparecido no nos da la verdad. Entonces, yo pido a los que quedan vivos, que actuaron en esta dictadura civil-militar en Paine, que descarguen su conciencia y entreguen completa la información. Que Darío González Carrasco, si es que está escuchando, dé completo su testimonio, para que alivie, para que él, ¿qué le dirá a sus nietos cuando le preguntan? Cuando hay un rayado que dice Darío González Carrasco asesino, ¿qué les contestará a sus nietos? Esa pregunta siempre me la he hecho yo en el caso de los asesinos, porque esto nunca más debe ocurrir, pero el nunca más tiene que ser con verdad, justicia y reparación. Totalmente. Estimada, bueno, quería agradecerle por su tiempo, por poder conversar con nosotros. Como bien decía, esta es una situación y un tema que da para mucho. Podremos estar hablando horas, me imagino yo, porque hay mucho tema. Están los testimonios también, está incluso los escritos también, los reconocimientos que se han realizado, el trabajo que han hecho con otros familiares también. Así que nada, esperando obviamente, bueno, primero que todo, personalmente yo admiro mucho el trabajo que ustedes han realizado, la tesón que han tenido también por poder continuar con esta labor, porque no es fácil, no estamos buscando un zapato, no estamos buscando no sé, no estamos buscando cualquier objeto, estamos buscando a nuestros seres queridos, y eso es invaluable. Así que indudablemente. Quería agradecerle a ustedes. Sí. Igual agradecerle a ustedes. Es importante los medios de comunicación que difundan y que llegue ojalá a esos oídos que están cerrados, que no quieren escuchar y que se niegan a escuchar. Claro. Muchas gracias. No, gracias a usted, que esté muy bien, esperando que, esperando yo en verdad anhelo mucho que ojalá pronto hayan buenas noticias, que esto no quede en total impunidad, ni que pasen los años, y pasen más años, porque como usted dice, ha pasado mucho 50 años más. Claro. Sí. ¿No? De hecho, el pacto de silencio de Valech sería el 2056, si es que no me equivoco. O el 2053 por ahí. Es mucho. Se pasa. Ya, estimada, un gusto y que esté muy bien y estaremos prontamente en hablar. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Ya estamos de vuelta acá a su programa radial de Par en Par, siendo las 11:14. Y para continuar con su programa, es que queremos mencionar otro triste caso de familiares que reclaman justicia por sus detenidos desaparecidos. En este momento nos queremos referir a Juan Héctor Moraga Garcés. Casado, 5 hijos, dirigente de la Central Única de Trabajadores y militante del Partido Comunista, fue detenido el 22 de julio de 1976 en la vía pública y desde entonces se encuentra desaparecido. Aquel día que indica Sebastián Moraga había participado en un partido de fútbol con trabajadores del Hospital Militar de Santiago, que estaba en construcción. Se separó de sus amigos a las 22 horas en la avenida Bernardo Higgins con Chacabuco y se dirigió a su hogar, donde no llegó ni esa noche ni al día siguiente. El 24 de julio de 1976, su cónyuge y una vecina, Nora Guarda, hicieron averiguaciones en la tenencia Franklin Delano Roosevelt, de la población Roosevelt en la comuna de Pudahuel, próxima al domicilio del afectado. Allí, carabineros, después de consultar el libro correspondiente, se les informó que Juan Héctor Moraga había sido detenido por embriaguez el jueves 22 de julio y había sido conducido a la sección Capitán Llaver, unidad encargada de estas detenciones. De inmediato se dirigieron a ese centro de detención y consultaron sobre el afectado y se les informó que no estaba detenido ni nunca había ingresado a ese recinto. Regresaron a la tenencia, donde les indicaron que el detenido registrado era otro nombre, Juan Moraga Manríquez, y que la información inicial era errónea. Después informaron que el segundo apellido era Jarpa. En julio del año 76 se informó por la prensa de operativos en contra del Partido Comunista y esta operación se le denominó las casas buzón del Partido Comunista, y en relación a ellas se detuvo a numerosos miembros de ese partido, así como a otras personas, incluyendo a un abogado que trabajaba en el campo de los derechos humanos. Bueno, y para saber más sobre esta triste historia es que queremos tomar contacto con la hija de Juan Héctor Moraga Garcés. Ella es Valesca Moraga. Muy buenos días, Valesca. Muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, por interesarse en el caso de mi papá. En esto, como bien dices tú, en este cumplimiento de estos 50 años de este golpe cívico-militar, no nos olvidemos, ¿cierto?
que fue un golpe cívico el militar. Hay mucha gente civil que anda dando vuelta y que no ha pagado por su culpa. Claro. Estimada, bueno, yo sé que es un tema bastante complicado, me imagino que hasta el día de hoy hay muchas heridas abiertas, hay muchas situaciones que efectivamente no se han cerrado, continuamos viendo caso a caso y día a día también como miles de personas, miles de familias, miles de mujeres e hijos continúan también buscando justicia, verdad, reparación en un sentido, pero antes de entrar en materia y respecto particularmente a su caso, quisiera saber cuál es su impresión de estos 50 años. ¿Qué es lo que usted como familiar de una persona detenida desaparecida hoy día siente al momento también de poder reflexionar en torno a que ya 5 décadas después de los hechos aún no se tenga verdad y justicia? El sentimiento que tengo yo y como familia es de absoluta impunidad, porque todavía no nos contesta la pregunta principal, es dónde están. Si bien es cierto, hay varios casos avanzados, todavía, aunque haya reparación, tú todavía te preguntas dónde lo dejaron, dónde lo dinamitaron, si efectivamente lo tiraron a un volcán, si efectivamente a mi papá lo tiraron al mar. No sabemos nada de eso. Entonces estamos con un sentimiento de impunidad, por un sentido del pacto de silencio que no lo quieren quebrar. Entonces estamos, y cada año, que hoy día es más, porque son 50 años del hecho, y aún seguimos con el mismo sentimiento. Me imagino que claramente el sentimiento de impunidad se da no en los niveles más íntimos de su familia, pero también en los niveles más, por así decirlo, externos. Me refiero a la justicia, al pacto de silencio que usted bien dice, que hoy día las fuerzas militares tampoco dan ninguna información de nada. El gobierno, por su parte, también, de una manera también, yo creo que los gobiernos de las últimas décadas tampoco han aportado mucho sobre eso, han buscado timoratamente, por así decirlo, esta reparación y esta justicia efectiva, esta verdad también, que es lo que más importante, yo me imagino, para ustedes como familia, el poder saber dónde están los cuerpos de sus familiares, y que son temas bastante delicados. Y en ese sentido, quizás, para quienes también no conozcan el caso de su padre, si quizás nos pueda comentar un poco qué es lo que sucedió o cuál información ustedes manejan en torno a esto. Te comento quién era mi papá. Mi papá era un poblador de Pudahuel, era un carpintero, trabajaba en la construcción, tenía 5 hijos. La menor tenía 6 meses y el mayor tenía 9 años cuando lo desaparecieron. Lo detuvieron y lo desaparecieron. Esto fue en julio del 76, donde él sale a trabajar como todas las mañanas y no vuelve nunca más. Entonces, como tú puedes entender, quedamos como en la indefensión como familia, en una madre que se ve, pero desolada, porque queda sin su sostén, digamos, económico. Entonces, ella es la que tiene que empezar a buscar, a preguntar, golpear puertas, y donde se le niega una y otra vez que él está en ninguna parte, que primeramente dice está en un lugar, después le dicen que está en otro lugar, y le empiezan a cambiar el nombre, y así empieza a desaparecer mi papá. No sé si respondí a tu pregunta, la verdad. Sí, no, totalmente. Yo, revisando el caso de su padre, claramente lo que más llamaba la atención era la indecisión de parte de quienes en teoría deberían ejercer también o llevar un catastro de quienes eran detenidos, de quienes también estaban siendo de alguna otra forma los que estaban llevando a cabo también la aprehensión de las personas no se daba, y en ese sentido, obviamente, en el caso de ustedes eran ir tras comisaría buscando el paradero también de su padre. Entiendo que también él era militante también del Partido Comunista, tenía una actividad política bastante activa y también muy ligado al deporte. Me imagino que eso también es parte también de la vida sindical, y que de alguna u otra forma también genera esta suerte de
como de indiferencia por parte de ellos y hasta el momento del día de hoy tampoco tener respuesta. ¿Cómo fue también usted, luego de llegar a la democracia, el poder continuar también con este camino o continuar con este trabajo de poder encontrar con su resto? ¿Cuáles son sus impresiones en torno a esta materia luego de llegar del Pacto Democrático en los 90? Es que es como te decía, de absoluta impunidad, súper tibia las medidas. Yo creo que la única que se puede acercar es la que está haciendo ahora el presidente actual, pero con una absoluta desconfianza. Antes de eso es la nada misma, después de la llamada vuelta de democracia, fueron como el mayor avance fueron las comisiones Rettig y Valech, fueron los mayores avances, pero hasta ahí quedamos. Claro. Porque las comisiones que se formaron en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior o Justicia, no me acuerdo cuál de los dos es, súper tibias, no avanzaban nada, absolutamente nada las causas. De hecho, varias veces la causa de mi papá estuvieron a punto de cerrarlas por falta de pruebas. Entonces, imagínate lo que era para nosotros, la familia, no saber, que no saber dónde está mi papá, y más encima que no hubieran pruebas porque no se investigaba, porque no se movían ¿cómo te puedo decir? No se hacía el trabajo, básicamente. No se hacía el trabajo, básicamente, porque mi hermana, mi hermano iban y nadie sabía nada o estaba todo igual. Entonces era como que lo único que le decían que si no se aportaban desde la familia algunos antecedentes nuevos, se iba a cerrar la causa. ¿Y qué más qué otros antecedentes? Y tal como tú lo mencionabas, según uno iba, mi mamá que iba a las comisarías, les cambiaban el nombre y de poco a poco les iban cambiando también la razón porque fue aprendido. Entonces así empezó a desaparecer mi papá, no solamente el nombre, sino que también en la situación donde lo habían tenido, no, nunca estuvo acá, en la situación, en el sitio. Así empezaron a desaparecer a mi papá y a muchos más. Entonces, si tú me preguntas cuál es la novedad para nosotros, desde los 90 ninguna, solamente el reconocimiento a través de estas comisiones que nos sirvió a nosotros como familia para validar, ¿cierto?, nuestro dolor frente incluso a la familia, porque también la desaparición forzada aquí en Chile, se habla mucho, pero no se habla del dolor de la familia, de haber perdido este familiar y lo que pasamos nosotros después, porque también a nosotros nos acusaban, nos decían como niños, imagínate, si mi hermana menor tenía 6 meses y mi hermano tenía 9, a nosotros nos decían que mi papá se había ido con otra mujer, poco menos que dejáramos andar tonteando. ¿Te fijas a lo que voy? O sea, nosotros como familia, seguir en esta incertidumbre de no saber dónde estaba nuestro papá. Además teníamos que lidiar con lo que nos decían las personas, ¿cierto?, en la familia, que invisibilizaban el tema y más encima nos llenaban de incertidumbre y de pena, porque que le digas a un niño que tu papá se fue con otra mujer y te abandonó, es terrible, era una crueldad tremenda. Claro, y una falta de la verdad también. Es una falta de la verdad. Por eso la comisión Rettig, cuando se publicó, para nosotros fue un gran logro. O sea, como vieron que decíamos la verdad, ves que mi papá está desaparecido, ves que mi papá, no sé, tuvo una detención forzada y posiblemente fue torturado y posiblemente le hicieron quizás qué cosa. Te das cuenta que nosotros no mentíamos, ¿te fijas? Entonces para nosotros fue eso, fue una... como dos caras, sentir mucha alegría por una parte, pero mucha tristeza por la otra, de estar en una comisión donde se violaron los derechos humanos. O sea, mi papá estaba ahí, que habían sido violados los derechos. Claro. ¿Y el trabajo con otras familias, con otros familiares de detenidos, cómo ha sido? Mi mamá, como te dije, ella quedó sola con una bebé, son 5 en total, con una bebé de 6 y un niño de 9. Ella tuvo que salir a trabajar de manera urgente. Entonces su relación con la agrupación de detenidos desaparecidos era esporádica, no fue constante.
Ahora, sobre esta misma situación, una pregunta quizás más personal para ti. ¿Cómo tú crees que afecta? Porque hablamos claramente de esta situación donde no sé si eran tus familiares o la gente que estaba a tu alrededor quienes te decían no, que tu padre se había ido con otra persona, con otra mujer, y que generan esta cierta incertidumbre y pena constante. ¿Cómo tú crees que afecta también la desaparición de personas de manera intergeneracional? Los hijos, las hijas, los nietos también. ¿Cómo crees tú que esas personas se ven afectadas en un sentido? Mi papá, ponte tú, como te digo, era el sostén de la familia, ¿cierto? Teníamos un grupo familiar muy apegado, muy familiar, muy de clan. Entonces, al desaparecer mi papá, mi mamá toma el rol y nosotros nos empezamos a criar solos. Entonces, tenemos como una personalidad muy particular nosotros 5. Somos muy, muy solitarios entre los 5, a pesar de que somos hartos. Deberíamos estar como súper bien acompañados. Nosotros somos bien islas porque nos criamos solos. De esa forma, nosotros empezamos a criar a nuestros hijos de manera como bien isla, como bien protectora, como muy, muy cerrada. ¿Te fijas? Y en ese sentido, esa es la afectación que tiene. Si nosotros hubiésemos crecido como una familia que éramos, este clan donde estaba mamá y papá siempre juntos, papá trabajando, mamá en casa, yo tendría esa forma de crianza, porque ese era mi modelo. Entonces, mis hijos hubiesen recibido esa impresión, digamos, como bien, bien acogidos. Pero ellos crecieron como el modelo que tuve yo, de que muy solitario, de resolver sus problemas solos, y hemos tenido problemas por eso también. Porque ¿por qué no me dijiste? Porque no te quiero dar problemas. Y es el mismo sentido que yo tenía, ¿por qué no le decía las cosas a mi mamá, las que me pasaban? Porque yo tenía tantos problemas en su vida que yo no le quería dar más problemas. Entonces también tuve problemas de ese tipo con mis hijos. Y ellos saben esta situación, ¿verdad? Saben lo de... Por supuesto. ¿Y qué piensan ellos de esto? Ellos la verdad es que son bastante distantes, porque yo sigo como bien cerrada en ese sentido. Nosotros tenemos a mi papá en fotografía acá, te fijas, pero yo sigo como bien cerrada con respecto al... Saben que yo me quiebro absolutamente viendo todos los reportajes, yo no los estoy viendo, los Me que están imagino. apareciendo en televisión. No, que claramente debe ser una carga emocional bastante grande. Revivir emociones. Claro. Por lo tanto, los he cuidado mucho a ellos de eso, que no sufran, porque los hijos sufren la pena de los padres. Entonces yo me he cuidado como mucho para que ellos no sufran eso, no tengan esa pena en el corazón, porque es una pena de alma, porque es un duelo constante, es una herida que no se cierra. Hoy día lo conversaba con un colega y yo les decía, o sea, ojalá que a nosotros nos dijeran dónde están para que nosotros pudiéramos empezar a cerrar esa herida. Claro, cerrar, Pero sí. que Por lo menos darle la oportunidad de poder cerrar un ciclo que a veces para toda la vida hay gente que ha muerto buscando su... Bueno, tenemos casos emblemáticos. Exacto, po. Exacto. Casos emblemáticos, po. Y familias completas, o 5 hermanos, 4. Claro. Mujeres gente. que perdieron hijos, esposos, sobrinos, primos a la vez. Bueno. Entonces es complicado. Es una herida constante, una pena interior de alma, que digo yo, es una herida de alma. Que claro. Uno subsiste, vive, pero para mí que mi papá desapareció el 24 de julio, yo todo julio ando con pena. Claro. Ahora con todo el año, se van a cumplir 50 años, hagamos algo. Cuando lo hablamos con la colega, ¿te acuerdas que no sé si hablé contigo en el tema del mural? Sí, conmigo fue. Sí, ahí que hicimos el de Carmen Gloria y sí. Rodrigo Rojas de Negri. Exacto. Porque empezamos el año así como, es que hay que hacer algo. Entonces, todo el año he estado así como bien, bien sensible con el tema. Claro, me imagino. Y sobre todo ahora en julio, ¿cierto? Que se cumplen otro año más de no saber dónde está.
y ahora septiembre, po. ¿Te Totalmente. fijas? Y ustedes, bueno, yo creo que es una pregunta que está cayendo de cajón en un sentido, sobre todo pensando en que obviamente lo que ustedes más desean es saber el paradero de tu padre, acá en este caso, pero tengo que preguntar precisamente qué es lo que ustedes esperan más prontamente. Esperando obviamente la verdad, pero también buscan justicia. Me imagino que deben buscar también quiénes son los responsables, ¿no? Mira, nosotros tuvimos que recurrir a un staff de abogado fuera del Ministerio del Interior, me parece porque el caso no avanzaba. Entonces, mi hermano buscó la posibilidad de hablar con Nelson Caucoto y él nos ofreció, o sea, él nos dio la posibilidad, nos dio la esperanza de decir, "No, esto sí se puede encontrar los culpables". Él nos dio la esperanza. Y efectivamente, esto fue hace como hartos años atrás, como yo te digo, unos 5 años tal vez, en que él tomó el caso y ya salieron las resoluciones, pero son vergonzosas. Salieron los juicios y todo, ya la causa está terminada. Se encontraron los culpables y es verdad las penas que les dieron fueron de 5 años. Imagínate lo que estamos sabiendo y lo que nosotros ya sabíamos, pero que ya se está haciendo más público. Es no solamente los retienen, los detienen, retienen las torturas, te fijas, y las formas de tortura. Para quien no sabe, bueno, vaya al Museo de la Memoria, que yo recién el año pasado logré entrar, pero tuve que salir. Pero es impresionante la maldad con que trataron a estas personas y le dieron 5 años. 5 años. Entonces, solo con apelación, porque mi hermano no aceptó, en los 5 años, solo con apelación les dieron 10 años. Pero son 10 años, ¿te fijas? Y mi padre no aparece y quizás ¿qué le hicieron? Y como te digo, lo que dicen ahora es que los dinamitaron, ¿cachai? O que los tiraron al mar. No hay claridad de nada. ¿Te fijas? Imagínate que lo hayan tirado a un volcán. Entonces como que... Eso del volcán fue algo que ustedes intuyen o algo una información que les llegó. Claro, pues informaciones que te llegan. Entonces como que, ¿cuál es la verdad? Y eso te llena más de incertidumbre. O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? Te llena mucho más de incertidumbre. Entonces, ¿cómo tú me pides reconciliarme? Claro. Si tú no me dices dónde está, a mí no me interesa qué le hicieron, para qué, pero yo quiero saber dónde está. Que cuando a mí la abogada me dice, oye, ya salió la sentencia y son esto, y yo le digo, gracias por tu trabajo, pero a mí no me resuelve la pregunta. Claro. No. ¿Te fijas? Los tipos están en la cárcel hoy y de hecho, yo te digo, o sea, se les sumó más porque no solamente contra mi papá, sino que contra varios. Me imagino. Pero a mí no me resuelve la pregunta. Pero me dice, pero es una reparación de la medida de lo posible. Que es como, sí, pero gracias por tu trabajo, pero a mí no me resuelve mi pregunta. Que es la cual yo quisiera no irme, o sea, irme, ¿cierto? Morirme o irme al otro plano, sabiendo, pues. No como los familiares que recordamos hace poquito, que son emblemáticos y que no saben, se fueron y no saben dónde están sus familiares. Es muy fuerte. Sí, pues. Bueno, Valesca, te quería agradecer por tu testimonio. Me imagino que esto da para hablar mucho, son 50 años también, no solamente de conmemorar lo que significó la Unidad Popular, lo que significó el trabajo porque también es importante recordar lo bueno que hicieron tu padre, por ejemplo, buscando también un país mejor, en un proyecto que buscaba mejorar también la calidad de vida para ustedes, y todo eso bueno que terminó lamentablemente con este régimen, con esta dictadura militar que de alguna otra manera hasta el día de hoy mantiene las heridas abiertas y que esperamos que algún día se puedan resolver. Te quería agradecer por tu tiempo, también por tu testimonio. Vamos a estar
quizás en conversación prontamente para poder tocar otros temas, para poder conversar, esperando obviamente que esto avance. Yo personalmente te deseo que ojalá esto se cierre y que puedan avanzar y descansar por fin en algún momento, ustedes como familiares, de estar pensando día y noche dónde estarán, en este caso, tu padre fallecido. No, gracias a ti a ustedes por la invitación a conversar sobre esto y indicar, pues, como dije al principio, mi papá era un poblador de Pudahuel, participando de un club de deportivo también de ahí de su pasaje, jugando la pelota en las canchas de Pudahuel, y no solamente era, como tú dijiste, dirigente sindical, también del ámbito deportivo, sino que también era un poblador de aquí de Pudahuel, feliz, padre de estos 5 hijos, como te digo, de esta madre también, súper protectora, súper trabajadora, que no tenía ni idea que tenía que ella sacar adelante esas 5 crías, que lo hizo maravillosamente. La amo mucho. Totalmente, y también un gran saludo para ella, y el gran esfuerzo que realizó durante décadas por poder sacar adelante a 5 personas más, que eso es hoy día... Y eso súmale que mi mamá era analfabeta. Mira, imagínate lo que fue para ella. Me imagino, debe haber sido demasiado terrible en todos los aspectos y todos los sentidos de la vida. Así es. Muy bien, Maleska, muchas gracias. Como te digo, estaremos prontamente al habla. Espero también conversar más y ojalá más adelante tengamos muy buenas noticias sobre esto. Ok. Gracias, hasta luego. Estés bien. Igual chau. Estamos ya de vuelta con su programa de Par en Par y queremos dar paso a un contacto telefónico con Tomás Barrera. Él es nieto de José Guillermo Barrera, detenido desaparecido. Muy buenos días, Tomás. Muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros para comentarnos sobre el punto de vista de un nieto de un detenido desaparecido. Muchas gracias a ustedes, a la comunitaria Radio TV por la invitación y creo yo que siempre es importante agradecer por permitir estos espacios en donde podamos hacer un ejercicio de memoria que no solo es individual, sino que también es colectivo. Y más aún en estas fechas tan emblemáticas, conmemorando ya 50 años del golpe. Así que, muchas gracias a ustedes. Bueno, primero que todo, obviamente, revisamos la situación, tu caso, la declaración que sacó Amnistía Internacional, el video también que elaboraron para esta fecha tan importante. Me imagino, bueno, es una fecha más en el sentido de que ustedes buscan a sus desaparecidos, ustedes también, las familias en Chile buscan también a sus familiares todo el año. No es un trabajo de una fecha conmemorativa solamente. Pero quería iniciar la conversación preguntándote, primero que todo, si nos puedes comentar también, y para que la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que sucedió con tu abuelo ya hace 50 años? Sí, bueno, y quiero partir agradeciendo también nuevamente al equipo de Amnistía Internacional, porque sin esa contención, sin esa comprensión y ese acompañamiento, yo creo que nada de eso hubiese sido posible. Bueno, a José, a mi abuelo, él militaba en el Partido Socialista de Chile, por el tema vivía, ¿no?, en la zona de Curacaví, por el tema de la huelga patronal de octubre de 1972. Él, junto a un grupo de camioneros de la zona, camioneros pequeños, se juntan y arman un frente, el Frente de Camioneros Patriotas, que lo que buscaban era reabastecer al país producto del desabastecimiento que estaba generando la huelga de camioneros de octubre del 72. Pero eran 3 o 4 camioncitos pequeños que mucho no podían hacer, entonces un poco más se quedó en la buena intención, ¿cierto?, de poder armar este frente y de poder reabastecer el país de los elementos esenciales. Entonces, bueno, producto de esa militancia también hizo mucha campaña por el presidente Allende. El año 72, o sea, el año 70 firma por el Partido Socialista precisamente para poder realizar campaña
para que Allende saliera electo. Y me gusta contar esto porque es parte también de la humanización que hay que darle a las personas. Y, y bueno, llega el golpe de Estado el 16 de septiembre, es su primera detención, se lo llevan a la tenencia de Curacaví, y ahí lo sacan junto a otras 5 personas y lo trasladan a la Cuesta Barriga. Y en la Cuesta Barriga hacen un simulacro de fusilamiento en donde 2 personas quedan vivas solamente, que es mi abuelo José y que es el compañero Enrique, que hasta el día de hoy tenemos contacto. Eh, ¿Por qué quedan vivos? Porque bueno, las balas les llegaron a las piernas, entonces comienzan a Tomás, hasta que decide irse al norte. Decís al norte, trabajaba como micrero, digamos, en el transporte público, y por diferentes circunstancias, algunos contactos que un hermano de él había hecho con la junta militar, con la intención de poder limpiarle los papeles, ¿no? Entre comillas, eh, él decide volver a Santiago y se presenta el 13 de marzo del 74 en la tenencia de Cura. Y en la tenencia, el teniente encargado, que además se conocían desde antes, le dice, no, o sea, tu vida normal, sigue haciendo tu vida completamente normal. Entonces, bueno, de esa forma, esperanzado, vuelve a su casa, ¿cierto? Y comienza a hacer su vida normal, si se quiere. Sin embargo, a las 2 de la mañana del otro día, el 14 de marzo, o sea, ni siquiera pasaron 24 horas, un grupo de militares y carabineros llegan a la casa encapuchados y se lo llevan. Y desde ese momento a la fecha no sabemos dónde está. Eso es un poco lo que te podría contar del caso. ¿cómo? Me imagino que después de esos días, obviamente, ha sido una lucha incansable, sobre todo, me imagino, de tu familia, poder saber dónde está su paradero. Pero tú desde el punto de vista ya de como nieto, que ya has pasado por lo menos unas 2 generaciones desde esta situación, ¿cómo ha sido, por ejemplo, cuando tú eras niño? ¿Qué es lo que veías, por ejemplo? ¿Qué es lo que te contaban? ¿Qué es lo que levantó también esta suerte de inicio también de tu propia búsqueda, por así decirlo, para con tu abuelo? ¿Cómo fue también desde el punto de vista de un nieto el poder conocer una situación, disculpa, tan terrible como como lo que sucedió con tu abuelo? Mira, no fue fácil. Hubo siempre muchos silencios de por medio. Y yo creo que a las terceras generaciones nos costó mucho poder entender también lo que había pasado. Yo me acuerdo que nos juntábamos todos los 14 de marzo porque había que acompañar a la abuela. eh, y eran siempre reuniones súper tristes, po. Entonces no me coincidía con que nos juntáramos a estar tristes todos juntos, siendo que siempre nos juntábamos para celebrar, en cumpleaños, en navidades, en años nuevos, en fiestas patrias. Entonces se me hacía muy raro, como esa dicotomía, ¿no? Eh, pero siempre estuvo la fotografía presente. Yo creo que eso fue un símbolo bien relevante, estaba siempre presente en el living, para el 14 de marzo se ponía en la mesa, eh, siempre había que dejar una silla, por ejemplo, libre, porque era la silla donde él estaba, de algún modo acompañándonos. Eh, Recuerdo como ese tipo de cuestiones, o recuerdo también muchas veces ver llorar, ¿cierto? A la abuela, y que es parte un poco de esa transmisión, así, un poco conversando con otros nietos, ¿no? De otras familias, nos pasaba mucho esto, como de cargar recuerdos que no eran nuestros, que nos habíamos construido nosotros. Eh, y es parte también de la construcción de esa identidad individual finalmente. Entonces, finalmente, claro, comprobamos de que la transmisión de la memoria en algunos casos no se daba a través del relato, porque era muy duro, era muy terrible poder entenderlo, sino que se daba a través del cuerpo. Y esa transmisión desde el cuerpo
es lo que de alguna forma nos permitió ir construyendo nuestra propia identidad. Entonces, eh, yo de esto llegué a tener conciencia, no sé, cuando tenía 15 años aproximadamente, y empecé a preguntar más, porque nunca se me hacía lógico, ¿no? ¿Por qué no tenía un abuelo? ¿Por qué mis compañeros de colegio hablaban siempre de sus abuelos y yo no? ¿Dónde estaba finalmente? Y eran preguntas que incomodaban, porque ¿cómo le explicas también a un niño lo que había pasado? Entonces, en ese sentido, y ahora con el tiempo los entiendo, ¿no? A todas las familias, pero de algún modo creo que mientras fui entendiendo, también me fui involucrando mucho en temas de derechos humanos y de memoria, y que finalmente a lo que me dedico actualmente. Estudié historia, para variar, porque quería entender también. Yo creo que todo lo que he hecho desde los 15 años en adelante han sido procesos que me han permitido a mí entender lo que a la interna sentía, pero que a su vez poder hacer algo también con eso. Y es por eso que un poco he querido agarrar la posta, ¿no? De esa búsqueda, porque soy muy consciente de que nuestra viejita, yo siempre les llamo así, eh, están muriendo por el paso del tiempo y aún no aparecen los familiares. Entonces, es parte y creo que es una responsabilidad social, política, ética, familiar, el poder seguir llevando a cabo esa lucha. Porque si bien no lo conocimos, eh, siempre estuvo presente a pesar de la ausencia, ¿no? Y quizás puede ser una contradicción, pero eh, está presente a pesar de esa ausencia, que hasta el día de hoy no hemos podido cerrar, ¿no? Ese ciclo. Creo que va por ahí, sí. Y frente a esa ausencia forzada, obviamente, por el terrorismo de Estado pinochetista Mm, y también exacto. también por las políticas que se han llevado adelante desde, no sé, desde los 90 en adelante, tuvimos el RETIC, tuvimos después el Balech, el reconocimiento de los asesinados, también después la tipificación de la tortura, y que ya nadie podía decir efectivamente, no, bueno, aquí no hubo violación a los derechos humanos. No, eso ya Claro. es una verdad histórica que quien falta eso es un negacionista que no, que simplemente tapa el sol con un dedo. Em, pero yo creo que te quería poner como en una posición más personal. Sobre todo pensando en que, bueno, antes, como te decía, ante esta ausencia forzada, ante la muerte de personas que han buscado toda su vida a sus familiares, y que lamentablemente han fallecido sin verdad ni justicia, y también frente a lo que fue la transición pactada de los 90, con la llegada de Elwin, bueno, y toda esta política en teoría de reparación, entre comillas, de reparación, y que es una, por así decirlo, un denominador común que aquellos familiares que hoy día uno entrevista, sobre todo, disculpa, los más directos, esposas e Ujú. hijos, sienten un dejo de insuficiencia ante esta política por ejemplo, de búsqueda, políticas de reparación. Para ti como nieto, ¿cuál es, y también como historiador también, o sea, como alguien que se está formando también para analizar la historia, eh, para recordar de manera profesional lo que sucedió, ¿qué es lo que a ti te deja también la transición en torno a los derechos humanos? Y considerando también hasta el día de hoy, ¿por qué no? Los gobiernos que han venido después de la concertación, eh, ¿qué es lo que a ti te dejan, sobre todo en materia de derechos humanos, sobre todo en reparación, sobre todo en la búsqueda también y cerrar este ciclo, cerrar esta herida, que algunas personas hasta el día de hoy se fueron a la tumba con las heridas totalmente abiertas? Uf, una preguntaza, porque yo creo que la transición nos ha dejado más deudas que, que cuestiones concretas. Entonces, ha sido, como bien tú decías, una transición pactada y que se pactó con sangre, hay que decirlo. Eh, y que ningún gobierno, y eso es importante establecerlo, ningún gobierno ha sido capaz ni ha tenido la voluntad política para poder seguir avanzando. Sin duda, ha habido avances importantes en materia de reparación simbólica, y yo hablo siempre de reparación simbólica porque finalmente es la única forma de poder reparar,
eh, pero falta mucho. Y ahí hay críticas, por ejemplo, al actual gobierno que sin duda celebramos el decreto supremo del plan de búsqueda, verdad y justicia. Sabemos que a 50 años ya no tenemos esperanza eh, de poder encontrar, aunque sean restos óseos de nuestros familiares. Pero sí al menos queremos tener certeza de que vamos a poder encontrar la verdad. Y con esa verdad poder cerrar un ciclo también. No una lucha, la lucha continúa siempre, pero sí poder cerrar un ciclo, que a la interna es muy importante. Pero siento siendo que es un trata, siendo los gobiernos se han violado de forma masiva también los derechos humanos y lo vimos muy claramente durante el estallido social. Entonces, finalmente son contradicciones que uno se plantea desde, bueno, como finalmente la derecha ha estado llevando la agenda los últimos 30 años, eh, y creo que de algún modo estamos en una situación que es consecuencia de eso, es consecuencia de no haber, desde el Estado, haber tenido una visión clara respecto a lo que sucedió, ni una condena clara respecto a lo que sucedió durante los 17 años de dictadura, y esas son consecuencias que tenemos hoy con el avance de las ultraderechas, con el avance de los discursos negacionistas y discursos que justifican lo que sucedió. Eh, entonces, y que de algún modo la democracia también se pone en peligro con sus pros y sus contras. Yo ahí sí adhiero en que es importante no cuidar la democracia por más débil que sea, pero de algún modo se sigue pactando también. Entonces, creo que esta transición, insisto, nos ha dejado muchas más deudas que cuestiones concretas, las mismas comisiones de verdad que son, y que se vienen a entablar, ¿no? Lo miro mucho desde el mundo de la historia como esta verdad oficial, ¿no? Lo que sucedió, lo que allí está, pero dejan fuera eh, muchas memorias marginadas que nunca se abordan y que creo que es importante comenzar a abordar también. Es una deuda que tenemos con las disidencias sexuales, es una deuda que tenemos con pobladoras y pobladores, es una deuda que tenemos con aquellos sectores periféricos que nunca están dentro de esa misma historia oficial. Entonces creo que de algún modo eh, las comisiones de verdad sin duda fueron un avance significativo, pero hay que ser muy claro en que las cifras que ahí aparecen, y no quiero caer en cuestiones cuantitativas, pero las cifras que ahí aparecen es solo el mínimo, de las que lo más probable es que nunca vamos a conocer. Y, y eso es importante entablarlo cuando hablamos también de que el terrorismo de Estado es transversal generacionalmente, y aquellas generaciones que no vivimos la dictadura, sí vivimos las herencias y el legado de la dictadura que la transición no supo, y que los gobiernos de la concertación no supieron o no quisieron terminar. Entonces, de ese modo, veo un panorama complejo, un panorama que disgusta, y un panorama que también nos pone en peligro, porque de algún modo, si bien tenemos un plan de búsqueda y estamos un poco esperanzados en eso, eh, qué duda cabe en que el próximo gobierno sea, y espero que no sea así, pero bueno, soy poco optimista, sea de la ultraderecha y hasta ahí nomás llegue el plan de búsqueda. Entonces, de algún modo, son muchas las trabas burocráticas que ha puesto el Estado para poder seguir avanzando en materias de memoria, verdad y justicia, y recién a 50 años se están declarando las sentencias en la Corte Suprema que venían siendo dormidas hace muchas décadas, y quiero parafrasear ahí a Joan Jara. Yo trabajo actualmente en la Fundación Víctor Jara, y quiero parafrasear a Joan Jara. O sea, ya cuando sale el fallo el año 2018 que identifica a los culpables del asesinato de Víctor, ella dice: a 45 años la justicia ya no es justicia. Y bueno, yo la parafraseo y digo que a 50 años la justicia ya no es justicia. O sea, no podemos hablar porque la justicia, eh, cuando tarda, es finalmente vergüenza, cuando muchos de nuestros familiares no pudieron ver esos procesos y lucharon toda su vida por ellos. Entonces creo que va precisamente en esa línea, e incluso en la misma declaratoria de los sitios de memoria. El gobierno tiene la meta de un sitio de memoria por región, lo cual es muy bueno. Sin embargo,
esa declaratoria de sitio de memoria permite el resguardo del espacio, entre comillas, porque el resguardo finalmente lo llevan las personas que trabajan en el sitio, y no incluye ningún financiamiento para los sitios de memoria. Entonces vamos a continuar en la autogestión, que no digo que esté mal, pero es ir precarizando también la labor de quienes en su mayoría, siendo víctimas y sobrevivientes, están levantando ese trabajo tan relevante para nuestra sociedad. Entonces, de algún modo, tú dices, bueno, vamos a tener muchos sitios de memoria y en su mayoría profundamente precarizados porque no van a tener ningún presupuesto para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, bueno, hay deudas que ir zanjando y no por mera buena onda vamos a soltar esa lucha. Así es, precisamente considerando los 50 años desde el Pacto Walsh 2004, o sea, recién en teoría el 2054 tendríamos una suerte, entre comillas, de verdad, porque tampoco es la verdad absoluta, como bien tú dices. Está el RETI, que está cuestionado por no contener la cantidad real y fehaciente de la cantidad de personas víctimas o el reconocimiento a las personas víctimas de la violación de los derechos humanos. Bueno, podríamos estar hablando, me imagino, mucho tiempo, porque esto da para mucho. Pero te quería agradecer, obviamente, el poder conversar con nosotros, entregar tu testimonio. Para nosotros es muy importante porque son generaciones que de alguna otra manera han sido vulneradas sistemáticamente, de alguna u otra forma, directa e indirectamente, con distintas formas y fórmulas. Así que nada, agradecer por tu tiempo. Yo creo que estos 50 años son una fecha muy conmemorativa, considerando la lucha que continúan dando los familiares. Sobre todo, yo me acuerdo lo que me decía ayer Holanda Vidal, una esposa de un detenido desaparecido, de que ella da lo mismo, ella no va a parar, ella no va a acabar con esto, y hasta el último de sus días, hasta el último aliento, sí, va a estar ahí al pie del cañón. Así que nada, muchas gracias, Tomás, por tu tiempo. Vamos a estar prontamente en conversación, me imagino yo. Vamos a continuar viendo este caso y en qué avanzan también las políticas de reparación acá planteadas por el gobierno. Muchas gracias a ustedes, a Comunitaria Radio TV, por el espacio y por darse también el tiempo de poder hacer un ejercicio de memoria en este día tan emblemático. Así que muchas gracias a ti, Sebastián, y bueno, seguimos en contacto. Bueno, ahí estuvo los contactos que tuvimos de familiares de detenidos desaparecidos, que es muy importante. Ellos siguen buscando a sus familiares y esperemos que en algún momento encuentren ya justicia y reparación. Queremos comentarles que luego de este capítulo de Par en Par, estaremos con un bloque preparado para ustedes, que es lo denominamos Tiempo de Hablar de Memoria Local, que son testimonios de detenidos desaparecidos que pasaron por la municipalidad, que antiguamente fue un centro cultural donde estuvieron los detenidos desaparecidos. Sí, y actualmente hoy día hay un memorial ahí al lado en el Capa, al lado al interior del Centro de Atención Primaria Ambiental. Así es, así que los dejo invitados para que luego de este programa se queden acompañando esta programación especial. Contarles también que a lo largo del día estaremos reviviendo los anteriores 3 capítulos de Gigantes, así que para que lo estén escuchando a lo largo del día, y además que a las 18 horas va a haber un programa especial del concierto desde Chile, Un Abrazo a la Esperanza, y luego de ese concierto se estrena el capítulo de Gigantes, el nuevo capítulo de Clara Cano Pinto. Así es, aquí. Así que bueno, ya nos tenemos que despedir y bueno, invitarlos a mantener la sintonía de Comunitaria Radio TV, principalmente en nuestra radio, porque como bien decía Valentina, tenemos muchas sorpresas, muchas también productos que queremos mostrar, mucha también programación que queremos destacar a propósito de los 50 años de Córdoba. Sí, así que bueno, esperamos que sea un día de reflexión, de conmemoración también y de recordar que esto aún no está en el pasado. Bueno, ya los dejo, espero que en la noche no hayan tantos disturbios que no afecten sus hogares y eso. Así que un gran abrazo, nos despedimos de su programa de Par en Par. Mañana nos vemos en Barrio Poniente a las 10 de la mañana. Sí, que estén muy bien y esperando que tengan también un muy buen inicio de semana, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Cerramos nuestras ventanas. Valentina y Sebastián nos acompañaron con la información más relevante para la comunidad de Pudahuel. Nos vemos en un próximo capítulo de su programa De Par en Par en Comunitaria Radio.
Sonidos del buen vivir.